Y con ese aplauso recibimos al siervo de Dios, al apóstol José Duarte en esta noche. Aleluya, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Amén. Muy buenas noches para todos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo, amado. Gloria a Dios. Él se merece toda gloria, honra. Un poquito lo que está en el libro de Isaías 42. Isaías 42, 18. Dice el título: Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Mírale a tu vecino y decirle: vos sos más ciego que el católico romano, decirle. Amén. Aún hay vendas que el Señor te va a ir quitando. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Amén. Esta es palabra dura para siervos del Señor. Me incluyo. Yo quiero que levante la mano en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta bendición, mi Rey, de poder estar aquí, de poder compartir con tantos hombres y mujeres de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hoy tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra y como fuego purificador. Que un diamante, Señor, se pule con otro diamante. Señor, usa mi rostro como diamante, así como le usaste a Ezequiel para hablar a tu pueblo. Que seas tú, Señor, hablando, y que tu espíritu de revelación y sabiduría y de ciencia y de conocimiento sea sobre toda la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Y como vienes hablando en el altar desde el comienzo, Señor, que esto sea una apertura, una brecha abierta para que se hagan más reuniones. Creemos, Señor, que llegará el tiempo que un estadio no bastará, no solamente para ver, Señor, almas ser ganadas para ti, sino ministros ser enseñados, restaurados en el nombre de Jesús. Creemos que se va a romper, Dios, ese tiempo del hermetismo, de la soberbia espiritual, del orgullo, y tu pueblo amado va a oír la voz del Cordero, y tú vas a hacer esa gran unidad que está profetizada antes del regreso del Señor. Gracias a Dios. Amén. Yo quiero que toques a tu vecino y le digan: somos uno, hermano. Ok. Antes de dar esta palabra, yo estaba en oración buscando a Dios. Algo que tengo por costumbre es no subir al altar sin orar, sin ayunar y sin que Dios me hable. Esos son 3 principios que el Señor me dio. Y estando en oración, en ayuno, oír la voz de Dios en sueño. ¿Cuántos creen que Dios no habla por la palabra profética más segura, que es la Biblia? Pero también, según Job, dice que de una y otra forma habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando el hombre entra en sueño, dice que viene el Señor con las visiones y con los sueños a revelar su consejo a los siervos del Señor. Me gusta mucho en la traducción de los hebreos, dice a sus ancianos. Y también en el libro de Joel 2:28 dice la Escritura que en estos postreros tiempos el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y sobre mi siervo, dice Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Dios me daba este mensaje en sueño para que por ahí ahora no digan, no es bíblico lo que dice.
Una cosa es ministrar en una campaña, otra cosa es ministrar a siervos. Porque ministrar siervos, ¿sabe qué es el problema, hermano? Uno piensa que sabe más que el otro. Y cuando se sube acá el siervo de Dios a ministrar, ¿sabe qué es el problema? ¿Qué me va a enseñar ese? Así que hoy estamos en este lugar para que todos podamos bajar del camello, del caballo, del burro, de donde te subiste. Y podamos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Entonces Dios me revelaba un sueño. Me mostraba, Señor, un robo. Yo ayer, y yo veía dinero que se robaba. Yo le decía en el sueño al Espíritu Santo, ¿qué me está mostrando, Señor? Mira, me dijo la voz, atiende. Y luego puedo ver un hijo de pastor. Yo pude discernir en el sueño que era hijo de pastor. Y ese hijo de pastor se convertía en el dinero que este ladrón robaba. Entonces yo me levanto con esa revelación y le dije al Señor, dame una palabra, ¿qué es esto que me está mostrando? Alguien me va a robar, algo va a suceder. Y en eso viene la voz de Dios. Esta es palabra para mañana el consejo de siervos, de ancianos míos, que vas a hablar. Y le vas a decir que todo lo que el enemigo le robó, empezando por sus hijos, si atienden atentamente a la palabra que voy a soltar por tu boca, lo voy a restituir 7 veces. Porque ¿qué pasa? Hay muchos pastores, escúcheme, hay muchos pastores pidiéndole a Dios que el templo, que la casa, que dinero, que esto, que aquello, mientras que tus hijos están apartados de Dios. Está priorizando cosas antes que tu familia, que necesita venir a los pies de Cristo. Entonces el Señor me dijo esto: va a haber una restitución de tu familia, ministro. ¿Qué tiene que ver con mi llamado a mi familia? Tiene que ver mucho. Muchísimo tiene que ver. Si nosotros servimos solos, bueno, podemos tener cierta potencia de Dios, pero cuando estamos completos, somos más fuertes. Entonces el Señor en eso, orando en lenguas, intercediendo, bajo la guía del Espíritu Santo, el Señor me dice, esto es la palabra reconexión. Reconexión, José, reconexión. Yo quiero que usted tome nota, apunte eso, porque para que ocurran esas devoluciones, ministro, de Cristo que el Señor tiene para ti, tiene que haber una reconexión. Y esa reconexión es un verbo que significa volver a encontrarse con una persona o recuperar la facultad o un acto perdido. ¿De qué te sirve decir que te encontrás con Dios, con el Espíritu Santo, con los ángeles que hablan lengua, y tú ni un hola le dices a tus hijos? ¿Y dónde está el amén? Se le comió el diablazo la lengua. ¿Dónde está el amén? Diga reconexión. Si no podemos amar a lo que vemos, mucho menos vamos a amar al que no podemos ver. Si no podemos servir, escúcheme, a los que están cerca, ¿cómo vamos a servir al que no vemos y a los que están afuera? Y hoy el Señor me decía esto: mis siervos se tienen que volver a reconectar conmigo. Y me daba esta palabra: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Cuántos mensajeros hay aquí? Levanten la mano. ¿Quién? Y dice: ¿quién es ciego como el escogido, ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye?
Ser servidor de Dios es un precio constante. Es un pagar de un precio bastante alto. Este es un tiempo, hermano, donde el Eterno nos está llamando a volver a Él de una manera diferente. ¿Por qué estamos acá, pastores? Porque necesitamos del Señor. ¿Por qué estamos acá? Porque, pues bien, estamos sirviendo, estamos predicando, estamos ministrando, pero estamos aquí porque nos falta algo. Capaz vos estás aquí como juez, o como que hay alguno que vino como para, no sé, juzgar a ver qué es lo que va a decir. Eso demuestra también que te falta no algo, sino mucho. Y hoy el Espíritu Santo va a trabajar profundamente con nuestros corazones para que podamos nosotros alcanzar esa reconexión. Yo recuerdo en una oportunidad, tuve la bendición de ir con el apóstol Oscar, el consejo de pastores de Rosario. Nosotros fuimos, esto fue una reunión, había muchos pastores. Cuando eso yo nuevito, nada era y también nada soy. Amén. Entonces recuerdo nuevito era. Y dije yo, Señor, ¿qué hago yo entre tanto hombre de Dios? Y vino un profeta de Estados Unidos. ¿Viste de esos profetas rajatabla que te dan duro y bien duro y se van a su país? ¿Conoce usted ese tipo de profeta que no tiene misericordia? Entonces, este profeta habló, yo recuerdo bien el mensaje que dio este profeta, que nosotros somos responsables de preparar la novia de Jesús para su venida. Nosotros los pastores. De repente empezó a profetizarle a cada uno. Pero era un profeta que describía y sacaba a la luz la cosa. Y en eso se para así y apunta a un pastor que es dueño de un canal conocido ahí en Rosario, y le apunta y le dice: tu soberbia ha llegado delante del cielo, y así te dice Dios que si no te arrepientes, en el tiempo de la crisis será cortado. Dura palabra, hermano. ¿Y sabe qué hizo el hombre? En vez de recibir y arrodillarse, ¿saben qué hizo? ¿Qué vos me vas a venir a decir? ¿Qué vos me vas a venir a decir? Yo tengo miles de años de trayectoria. Y después este profeta salió así, se sacudió y empezó a venir. Y yo dije: Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida, si yo tengo miles de pecados, Padre, en el nombre de Jesús, sácalo a la luz. Y este profeta venía dándole duro a todos, hasta que me llegó a mí y yo me quedé así. Le miro, el apóstol Benítez estaba al lado mío y de repente desapareció el apóstol. De repente yo me quedo así mirándole y como que me temblaba las piernas. Y me dice este hombre de Dios, me dice: cuida tu corazón. Te dice el Señor: ve y prepara a la novia en tu país. El Señor te va a usar de una manera tremenda, que esto, que aquello. Fue tremendo, pero me dijo: nunca pierdas la humildad, porque ese es el día que el Padre te va a poner la zangadilla y fuiste. Yo recibí con todo mi corazón esa palabra. ¿Y saben qué pasó? Vino el COVID-19. Y vino la crisis que él profetizó. Y murió el pastor. Murió el pastor a quien le dijo: el Señor te va a cortar. Falleció. Y en el COVID-19, escúcheme, también Dios me empezó a levantar a mí. Yo quiero que le mire a tu vecino, por favor, amado apóstol, ministro, siervo. Cuida tu corazón.
Sé humilde. No te creas la última Coca-Cola del desierto. No te creas imprescindible. Porque si se te sube, Dios es capaz de cortarte y va a ir levantando otros retoños por ahí. Desde ahí tenemos que empezar a reconectarnos. Desde el principio de la humildad. Porque hay algunos que dicen: yo soy demasiado humilde, y hablan demasiado. Y Jesús dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Para alcanzar un nivel de humildad y para empezar a reconectarnos con Dios desde la senda de la humildad, en la senda de la humildad necesitamos tener un espíritu enseñable. No, pero ¿qué me van a enseñar a mí si soy teólogo, soy apologeta, soy científico? ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo conozco Torá, Taná, conozco todo lo que hay. ¿Qué me van a enseñar más a mí? Te voy a decir algo: siempre hay algo que aprender. Bájate de ese árbol que te subiste. Mejor que te bajes ahora, antes que el Señor te baje. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor Jesús? Entonces yo, desde que entendí esas cosas, cuando me subo al caballo, enseguida me bajo. ¿Ven? No está mal subirse al caballo, pero lo que está mal es quedarse en él. ¿Verdad que es así? Se entiende, ¿verdad? El ministro cuando sube acá es puro fuego, 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 fuego. Amén. Gloria, gloria, gloria. Entonces, ¿qué pasa? Está bien subirse al caballo, pero no te quede ahí. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Mírale a tu vecino y decirle: aprende a ser normal sin perder la esencia. Aprende a ser normal sin perder la esencia, my friend, decirle. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está trabajando con nuestros corazones, ministro. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de conectar a esta generación con el Señor. Nosotros no le podemos decir a las ovejitas: no, ustedes son responsables por su vida, vayan y hagan lo que ustedes quieran. No, nosotros somos los ángeles de la iglesia. Nosotros somos el faro. Hay un pueblo que está necesitando ver el ejemplo y los frutos de Dios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hermano, descomponerse en este camino. Hay muchas tentaciones y muchos retos para descomponernos y para mezclar esta harina pura que es Cristo. Por eso es que el Señor exhorta aquí en el libro de Isaías. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? Nos está tratando de ciegos. Nos está tratando de ciegos. ¿Y a quién le está tratando de ciego el Señor? A los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque vemos muchas cosas, pero no advertimos. ¿Qué significa eso? Si leemos lenguajes hebreos, en el lenguaje hebreo este término dice: porque ven muchas cosas y están predicando otra cosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Yo le muestro en sueño, en visión, que la hermana va a caer en pecado y tú estás predicando de solo prosperidad. Tú estás viendo en sueño que va a venir un juicio sobre tu ciudad y tú no estás haciendo convocatorias de ayuno en tu pueblo. Te estás preocupando que por el templo, que por tu casa, que por dinero. Estás afanado. ¿Qué dice el Señor ahí en el libro de Revelación? Dice, a través de Juan: escribe al ángel de la iglesia. Dios, antes de hablarle al pueblo, te va a hablar a vos, pastor. ¿A quién le va a hacer soñar más el Señor en estos tiempos? A su siervo. ¿A quién le va a dar el mensaje? A su siervo. ¿Y para qué está el siervo? Para avisar. Para avisar.
Yo recuerdo, fui invitado a Guatemala. Esto fue bien grosso. Esto fue en una mesa así pastoral. Por supuesto, a mí cuando Dios me revela algo para un siervo, las cosas que son muy, muy densas, hermano, no me gusta decirlo en público. Siempre lo aparto. Y recuerdo que Dios me revela un hombre rodeado de varias mujeres y tenía en la frente escrito siervo de Dios en el sueño. Y el Señor me dice: vas a tener que ministrar esta palabra. ¿Te animas a decirle la verdad a este siervo? Y vos sabés que me tembló la pierna. Yo le dije: Señor, ¿cómo le voy a decir la verdad? Entonces hubo una reunión en una mesa y yo dudé en decirle la verdad. Y recuerdo que cuando le iba a decir, escuché la voz que me dijo: por cuanto dudaste, ahora lo voy a quebrantar y se va a confesar acá delante de todos. Y sale el siervo y dice: ustedes saben, hermano, cuál es mi pecado, que tengo 16 mujeres y una esposa. Y lo primero que me salió a preguntarle fue: ¿y cómo haces, hermano? ¿Y cómo haces, hermano? Y me dijo, así como el Señor alguna vez me dio poder para ganar muchas almas en las campañas donde yo era usado poderosamente, así también en una ida al mar me dieron una comida pactada y me ministraron los demonios un espíritu de seducción muy fuerte. Y yo vine a vos porque sé que sobre vos está un manto de liberación y yo necesito ser libre. Wow, dije, tremendo. Y eso realmente fue para mí un impacto, hermano. Yo quiero que mire a tu vecino y le diga: todos necesitamos ser liberados, necesitamos. Y para eso, hermano, necesitamos bajar unos peldaños y empezar a autorreconocernos en qué áreas estamos falibles, débiles delante de Dios, para que el Espíritu Santo pueda empezar a trabajar. Porque hay cuantas herejías, hermano, que se están metiendo dentro de la iglesia del Señor, que están confundiendo al pueblo. Estos días, por ejemplo, sale un siervo y dice, se pone un guante en la mano y dice: así es Dios, dice, y se quita el guante de la mano y tira el guante al piso. Dios ya no necesita de siervos en esta temporada, porque está operando a manos limpias. Y a los siervos lo tira como un guante y Dios está operando a mano limpia. Por eso es que ya, hoy día, ya Dios no necesita levantar vasos que estén ungidos para liberar, dijo. Son como ese guante tirado al piso. Antes lo necesitaba, pero ahora no. Entonces acá el que viene endemoniado, dijo este pastor, como Dios es el que opera, ni yo soy el pastor de la iglesia, entonces si tenés demonio, solito te vas a quebrantar y te vas a ir de la iglesia. Imagínate qué herejía, hermano. ¿Saben por qué se están metiendo esas mentiras satánicas? Porque el diablo está queriendo robar la bendición de la liberación. Liberación necesitamos todos. Yo necesito liberación, usted necesita liberación, todos necesitamos liberación. Y cuando más ungido, más. Entonces este es un tiempo de reconectarnos de vuelta a la fuente. Mírale a tu vecino y decirle: es tiempo de reconectarnos a la fuente. Porque estamos ministrando fuera de tiempo. Estamos ministrando, mejor dicho, desacorde. Ahí está la palabra. Nos salimos de los tiempos de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Acá el Señor nos muestra que tiene 3 tiempos y a estos 3 tiempos nosotros tenemos que estar conectados. ¿Ven? Pero tenemos que enseñar solamente en 2 tiempos. Por ejemplo, el Señor dice: yo soy el que era. Así está la iglesia hoy. La iglesia está ministrando desde esa posición. Por eso es que no hay poder. Por eso es que no hay el famoso dunamis o la famosa manifestación del Espíritu Santo en las reuniones. Las reuniones se volvieron muertas como un cementerio. Ya el poder de Dios no está tomando lugar en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo desde la dimensión de Cristo, del que era. ¿Y quién es el que era? El carpintero. Repita: el carpintero. ¿Quién es el que era? El que vivía de cosas prestadas, porque tuvo que prestar un burro para hacer su entrada triunfal ahí en Jerusalén. ¿Quién era el que era? El Cristo, el que era. El que vivía en casa ajena y no tenía casa propia. Y así estamos muchos nosotros los siervos, ministrando desde la dimensión desde el que era. Seguimos queriendo ser demasiado humildes. Qué humilde que es el pastor. Hoy habló del carpintero. Y pasó el otro domingo y dice de vuelta a la oveja: qué humilde que el pastor habló otra vez del carpintero. Y no salimos del carpintero, y Cristo te está diciendo: tarado, déjate del carpintero. Yo ya no soy el carpintero, yo soy el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y estás apagando a la iglesia, la estás durmiendo espiritual. Los mismos ministros son el mismo diablo que están apagando a la iglesia. Por eso es que tenemos que reconectarnos. ¿Cuánto alaban al Señor? Tenemos que reconectarnos. Urgente. Y dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Nosotros tenemos que ministrar de esos 2 tiempos. Diga: el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que es? El que reina. El que nos sentó junto con Él en los lugares celestiales. Nosotros, hermanos, somos no la iglesia evangélica, somos un reino. Y nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y gobernamos con Él sobre toda autoridad y principado y macumba y hechicería, o el negro Felipe o la difunta Correa o el gauchito Gil. Yo no sé quién sea el diablo. Yo quiero decirte que nosotros estamos sentados arriba con Él y gobernamos con Él desde arriba. Yo quiero que le mire a tu vecino ministro y decirle: somos poderosos porque estamos en el poderoso. Y a Él están sujetos dominios, reinos, reyes, dice la Biblia. Es importante, hermano, ministrar desde esa posición del que es y el que ha de venir. Amén. Diga: el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? El que viene en un caballo blanco, vestido con un manto teñido en sangre. ¿Quién es el que era? El pobrecito, el carpintero. ¿Quién es el que es? El que reina. ¿Y quién es el que ha de venir? El que viene a establecer su reino milenial aquí. Y ese tiempo para nosotros está presente, la iglesia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo presente con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, lo tenemos todo. Tenemos unción para gobernar, tenemos unción para tomar territorio, tenemos unción para echar fuera demonios, tenemos unción para sanar, tenemos unción, escúcheme, para liberar a los cautivos, tenemos unción para prosperar, tenemos unción para expandir. Por eso es que el Eterno nos reúne.
para poder romper todas estas estratagemas que tenemos en la mente, todos estos paradigmas. Está bueno, hermano, ver a Cristo como aquel que era, estudiar el contexto teológico, la historia, está todo lindo. Pero yo te quiero decir algo, hay un Cristo que es y que ha de venir, y que está operando hoy día a través nuestro, con el poderoso Espíritu Santo. Y hay misterios que se están revelando, hermano, y en esos misterios Dios está trayendo estrategias para que la iglesia pueda avanzar y pueda conquistar. Y para eso tenemos que reconectarnos a la línea del Espíritu Santo. Como dice el Señor, apartado de mí nada podemos hacer. Nada podemos hacer apartado de Él. ¿Cuál es el tiempo que nos está presentando hoy? Mira que la religión no es mala. Santiago dijo que la religión pura es ayudar a las viudas, socorrer a los huérfanos, tiene que ver con obras. Pero ser religioso es un asesino de tu conexión con Dios. Repita, ser religioso es un asesino de mi comunión con Dios. ¿Ok? Hermano, yo no tengo nada en contra de la iglesia bautista, pero sí, estudiando bien su caso, es un anticristo. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista te dice que solamente, si hay algún pastor bautista aquí, perdónenme en el nombre de Jesús, pero usted tiene que arrepentirse de esa secta. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista dice que solamente hay hasta el bautismo de Juan. Sin embargo, Juan y nuestro Señor Jesucristo nos afirman que no solo hay bautismo en agua, sino que también hay bautismo en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Un bautismo donde seremos revestidos con un poder de lo alto para poder avanzar. ¿Qué es lo que necesitamos, siervos del Señor? Avanzar. Estamos cansados de la misma. Estamos cansados del odre viejo. Estamos cansados de las cuatro paredes. Necesitamos avanzar. Por eso es que Jesús dijo, ahí en el libro de Hebreos, Pablo dijo por Jesús que Cristo salió fuera del campamento llevando su vituperio. Tenemos que salir afuera, y para salir afuera necesitamos poder. Y para recibir poder necesitamos reconexión. ¿Y qué dice la Biblia? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Escúcheme, hay muchos predicadores, pero no hay testigos en el altar. Hoy día hay muchos predicadores lunes de fuego. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Pero no hay testigo en el altar. Y me seréis testigos, dice el Señor. No dice y me seréis predicadores. Y no dice y me seréis conferencistas. Y no me dice y me seréis monologuistas. Y me seréis testigos. ¿Saben qué significa la palabra testigo? En su lenguaje original significa alguien que viene en representación de alguien mayor y tiene una evidencia de que ese alguien mayor le envió con una señal. Aleluya, santo. Yo profetizo en el nombre de Jesús que hoy se van a reconectar con el llamado eterno en el nombre de Jesús. Y Dios va a levantar después de esta impartición testigos en este lugar. La iglesia que Cristo viene a buscar está en la dimensión del que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Diga, el que es y el que ha de venir. ¿Ven? Hoy vamos a ir saliendo. Vamos a ir saliendo del féretro de la religiosidad. Y vamos a ir resucitando, hermano, juntamente con Cristo. Porque hoy día hay muchos pastores que dicen, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y tú te vas a la casa del siervo y el siervo está en adulterio, el siervo toma caña, se dice en Paraguay. Escúcheme, encontrar el siervo había sido, fuma un poquitito de cigarro
se toma un poco de guaripola. ¿Y dónde está tu mensaje? Algo que le está doliendo mucho, no a los siervos, porque los siervos, hermano, los siervos saben ligar. Paraguay quiere decir eso, saben comer garrote. Pero al pueblo le está doliendo. ¿Saben qué? Le está doliendo al pueblo, que hay gente acá en el altar hablando, espectacular, pero su testimonio personal, lo que están haciendo con su cuerpo, ahí en lo oculto, hermano, deja mucho que desear. Acuérdense que Cristo habló una palabra: no habrá nada oculto. No habrá nada oculto que no ha de salir a la luz, ni encubierto. ¿Y saben qué quiere decir encubierto? Encubierto quiere decir: voy a tapar porque no me van a ver. No hay nada oculto que no va a salir a luz, ni encubierto que no va a ser manifiesto. Así que hasta un punto vas a poder tapar tu adulterio, tu pecadito oculto, tu demoñerío. Hasta un punto vas a poder tapar. Por eso es que mejor que en vez de tapar, tú te destapes en la presencia de Dios, te arrepientas y te limpies en el nombre de Jesús. Atienda lo que dijo el proverbista. El proverbista dijo esto. Esto es algo muy poderoso. Dijo: el siervo no se corrige con palabra porque sabe. Mírale a tu vecino, profeta, siervo. Bueno, por más que te hable el apóstol Duarte con tremenda palabra, no te vas a corregir, decir. Porque ya te sabe todo, my friend. Vamos a decirle, tocarle así. Por más que venga acá, no sé, Billy Graham resucita, hermano, y te predique el evangelio, no vas a entender. Porque la Biblia dice, y la palabra no miente, hermano, el siervo no se corrige con palabra, dice, porque sabe. ¿Quién sabe más que el siervo? El siervo. Vos te sentás en una mesa de pastores, escuchá instituto teológico, diccionario bíblico, escuchá todo lo que tenga que ver, no sé, con apologética cristiano, temas dispensacionalistas como el Apocalipsis. A mí me asusta sentarme con siervo, hermano. Porque vos querés hablarle de parte de Dios y ellos tienen 450 más un texto bíblico que decirte. Si la saben todas, entonces ¿qué le vas a decir a un tipo que sabe todas? Por más que sos profeta, te sentí un enano delante de ellos. Entonces el Señor dice, ¿sabe qué dice? El siervo no se corrige con palabra porque sabe. Entonces, ¿quién es el que sabe corregir al siervo? Yo no te voy a corregir. Yo solo te aviso que te viene. ¿Qué nos dice Isaías 1? Escúcheme. ¿Qué dice Isaías 1? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? El buey conoce a su dueño y el asno del pesebre a su señor. Hijos depravados, dice Isaías, conocieron mi palabra y se volvieron atrás. Cuando hablamos de buey y cuando hablamos de asno, estamos hablando de siervo. El buey conoce a su dueño y el asno del pesebre a su señor. Entonces, acá no se trata que te va a corregir, hermano, el apóstol. Mira, yo soy un hermano en Cristo. Si a mí me tiene que dar duro el Señor, seguramente me va a dar también. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Entonces, lo único que yo haga con mucha humildad, quiero decirle a todos, nos viene. Vamos a mirarle a tu vecino y decirle: te viene berrenque en esta semana. Yo no sé cuántos acá alguna vez fueron niños. ¿Cuántos fueron niños aquí alguna vez? Levanten la mano. Yo recuerdo en mi época antes, recuerdo mamá, mi hermanito decía: papi, mami, José falló. Y estaba mi hermanito, me buchoneaba. Y de repente ya venía mamá hacia allá. Y no venía con un cinto, hermano. Venía con la escoba. Y ya de repente, ¡pray! ¡Mami! ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y bueno, y gracias a eso le agradecemos a mamita porque nos formó.
Pablo, atiendan lo que dijo Pablo, ¿verdad? Ustedes tenían a vuestros padres terrenales que les disciplinaban, dice, y les veneraban, dice, y cuánto más nos van a honrar y venerar y glorificar el nombre del Padre de los Espíritus. Escucha y atienda lo que dijo Pablo, porque Él al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe como hijo. Ay, qué ricos azotes te viene, mi amado, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos reconectarnos, ¿verdad? Porque somos cómodos, ¿verdad? Está lindo a veces yo entendí esto, que Dios no solamente te va a enviar a las conferencias, a veces Dios te va a enviar al varón macedonio, pastor. Pero ¿qué pasa? Estamos tan afanados por la conferencia, por las luces, que por esto, por aquello, y nos olvidamos que el dueño de la obra es el Señor. A veces el Señor va a apagar las luces y te va a mandar al campo a predicarle a un fulanito o un menganito. Pablo tenía una gran agenda, dice la Biblia en el libro de los Hechos, de ir a predicar en varios territorios, y de repente tiene una visión de un varón macedonio, y dice que Pablo entendió que el Espíritu le llamaba a ser testigo en Macedonia. Entonces es un tiempo de reconectarnos, y si eso tiene que doler, yo prefiero que duela antes de descarriarme. Yo prefiero que me duela antes que me descarríe. Amén. Diga, desde esa dimensión de la reconexión con el Señor, del que es y el que ha de venir, desde esos tiempos del Mesías, es que nosotros tenemos que impartir. ¿Qué nos dice Juan 20:22? Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Quién sabe hacer eso en las reuniones? Los pastores. Los profetas suben al altar y en el nombre de Jesús levante la mano. Pero qué soplo es. Amén. Si fue Él a través de ti, tiene que haber resultado, tiene que haber transformación. Hubo una historia de un pastor en Guatemala que dice que cada reunión él soplaba y soplaba y soplaba y secó su ciudad con miseria. En el nombre de Jesús reciban. Y dice que en esta ciudad empezó a venir una sequía, una sequía, una sequía, una sequía. ¿Por qué? Porque el pobre está ministrando de un espíritu incorrecto. Lo que yo porto es lo que yo doy. Lo que yo porto es lo que yo imparto. Y lo que yo imparto es lo que alguien va a hacer. Qué fuerte está eso, mi hermano. No, pero el Señor va a hacer. Sí, lo va a hacer. Pero tú eres una vasija que porta eso que Dios va a hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ministrar desde ese tiempo. Cuando nosotros ministramos desde el tiempo del Señor que es y el que ha de venir, el Señor nos tiene en puro entrenamiento, en oración, ayuno, vigilia, buscando a Dios, metiéndonos en la palabra. ¿Por qué? Porque un corazón sano y un corazón santo va a impartir la santidad de Dios, la verdad de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, como tiene que realmente ser manifestado, y va a tener un resultado extraordinario en el pueblo. Atienda lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo esto, que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Quiere decir que el Señor nos pone un depósito y nosotros estamos encargados de administrar, ¿verdad? Pero hoy día yo escucho gente, por ejemplo, no, Dios está haciendo. Dice, no, Dios está haciendo a través nuestro. Y esa palabra, que Dios está haciendo cosas a través de nuestra, una responsabilidad. Santificaos.
santificaos, hermano. Romanos 1:11 dice, porque anhelo veros, dice Pablo, para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Impresionante. Anhelamos más encuentros apostólicos y proféticos como estos. ¿Por qué? Porque van a haber imparticiones y confirmaciones de parte del Señor. Y todos nosotros, como ayer hablábamos con el profeta que está en la mesa, tenemos el profeta Facundo. Me gustó mucho el ímpetu de este muchacho. Hablamos que todos tenemos un depósito. Repita, un depósito. Les digo algo. Este depósito puede ser esta agua limpia que Dios depositó en nuestra vida. Pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y también una mosca puede destruir el perfume del perfumista. Antes de subir al altar, mi siervo del Señor Jesucristo, con el respeto y el amor, escúcheme, que te mereces, asegúrate de que tu corazón esté bien delante de Dios, de que tus intereses estén bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer que esa agua limpia que el Señor depositó se convierta en un agua sucia. Desde esta dimensión, cada uno de nosotros tenemos que administrar e impartir lo que portamos. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, la medida de Cristo, para ser repartidas. ¿Amén? Qué llamado, hermanos, a reconectarnos con la santificación. La santidad, yo siempre digo que es el producto terminado. Santidad yo creo que es algo muy difícil de pedir rápidamente a un siervo, pero sí santificación. Amén. Santificación significa empezar a ponernos las pilas y que se cumpla en nuestra vida Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Bienaventurados los que lavan su ropa, porque esos tendrán derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad en aquel día. Es tiempo de lavar nuestras vestiduras para impartir los depósitos de Cristo desde un corazón sano. Cuesta mucho, porque en el ministerio hay ataque. Siempre en el ministerio va a haber un Judas que se te va a levantar. Siempre en el ministerio va a haber alguien que se va a levantar con el beso de Judas. Pero ¿saben qué es lo peligroso del Judas que se levanta a darte el beso de Judas y traicionarte? No es tanto que te traicione, se vaya o lleve miembro de la iglesia, sino que quiere contaminar tu corazón para que te quedes con rencor y tú te subas desde esa dimensión a ministrar. Cuidado, cuidado. Mírale a tu vecino y decirle, cuídate. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Desde ese punto, desde la reconexión con Dios, va a fluir esa gran comisión que nos habla la Biblia en Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tenemos un llamado como cuerpo de Cristo a expandir el Evangelio por todo el mundo. Imagínense, ni Pablo, ni los apóstoles, ni los profetas del Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de nosotros. Aún ellos profetizaron estos tiempos, que Cristo iba a regresar, que iba a haber un postrer tiempo, y ya nosotros lo estamos viviendo. Y si ellos predicaron con una gran responsabilidad acerca del reino de Dios, nosotros tenemos una demanda más fuerte de que con más responsabilidad nos acerquemos ante el Señor y ministremos las cosas del Señor. Por eso es que ahí en el libro de Éxodo, el sacerdote, antes de ministrar, tenía que pasar por el lavacro. Antes de ministrar las cosas santas del Señor, es importante
poner en orden el corazón, la mente, las intenciones. Diga, hay necesidades dentro de la iglesia. Y cuando nos reconectemos con el llamamiento de Dios realmente, como tiene que ser, esas necesidades van a ser suplidas. Van a ser suplidas. Apocalipsis 5:12 nos dice la palabra, que decían a gran voz al Cordero que fue inmolado: es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esas son las 7 bendiciones que el hombre perdió ahí en el Edén. Esas son 7 bendiciones, amados siervos del Señor, que no tiene que estar independiente de la iglesia. Si estamos en Cristo y estamos sentados en lugares celestiales con Él, reconectados con Él, hay 7 bendiciones que tenemos que portar. Repita: poder. Necesitamos poder. Poder para sanar, poder para liberar. Necesitamos ser respuesta. ¿Para qué Dios nos da los dones, las bendiciones espirituales? Para hacer respuesta del pueblo, no para hacer negocio con Él. El Señor también nos dice riquezas, a Él sea las riquezas. ¿Necesitamos riquezas, sí o no? ¿Quién me va a decir que no necesita plata acá? Si usted me dice que no necesita plata, miente. Todos necesitamos plata, y mal pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que levantar el templo, el pastor tiene la visión de Dios de que tiene que ensanchar el templo, llegó hasta un punto del templo, Dios trae otra visión que tiene que expandir más. Y para todo eso se necesita recursos. Repita: recursos. Yo quiero profetizar sobre mis hermanos consiervos que vienen estas 7 bendiciones por causa de que hoy vas a tomar en un arrepentimiento genuino de tu corazón una responsabilidad de reconectarte con Dios. Viene poder, viene riquezas, viene sabiduría para administrar lo que Dios te da. Y el Señor también te dice: viene fortaleza, nuevas fuerzas para ti, para que sigas predicando el Evangelio con más poder, más ímpetu. Y viene porciones de honra. Y también viene porciones de gloria sobre tu ministerio. Porque esta leve tribulación que has estado pasando producirá en ti un mayor y más excelente peso de la gloria del Señor. Si un mundano sufre, es para muerte. Pero si un siervo de Dios sufre a causa de su fidelidad, escúcheme, es para gloria. Tenemos el llamado para reconectar al pueblo del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino. ¿Qué dice el evangelio de la Sagrada Iglesia Católica? El evangelio de los pentecostales. ¿Qué dice el evangelio de los bautistas? ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Mis amados, hay una gran responsabilidad de llevar el reino, de reconectar al pueblo. Tenemos un gran desafío. Se me están durmiendo, pastores. Seguimos en el nombre de Jesús, porque después de esta palabra, escúcheme, después de esta palabra vienen los postres. Por eso es importante que usted coma bien el asado espiritual, porque siempre después del asado hay postre. En el nombre de Jesús, Dios no va a dejar esta maravillosa cena sin postre. Esos postres son las imparticiones que Dios va a desatar sobre ti, sobre tu ministerio. Dígame: voy a ir lleno a casa. ¿Cómo se llama la iglesia? Bienvenido a casa. ¿Para qué te recibe papá, mamá en casa? Con los brazos abiertos, papá y mamá te reciben. Aleluya. ¿Para qué? Para que te sientes en la mesa y compartas esa mesa y recibas esas bendiciones que hay en la mesa. Así que no te duermas. En el nombre de Jesús. Es urgente de reconectarnos. Urgente. ¿Cuántos conocen al profeta Elías?
Algo que hizo Elías fue arregló el altar de Jehová para conquistar un territorio que estaba tomado por 400 brujos, por 400 profetas falsos. Nuestras ciudades y comunidades están tomadas por brujos. ¿Y quiénes son esos profetas Elías que se tienen que levantar? Nosotros. Y para que podamos levantarnos con fuego en el altar y con toda la autoridad para poder decapitar a esos brujos de nuestro territorio y poder tomar nuestra ciudad, nuestro territorio para Cristo, es necesario que podamos arreglar el altar. Hay que arreglar el altar. Lo que Elías hizo fue reconectar al pueblo con Dios. Él se reconectó con Dios y luego el fuego descendió del cielo y la atmósfera cambió. ¿Ven? En el nombre de Jesús es muy importante lo que el Señor nos está hablando hoy. Es para entendido. Es para entendido. Y Elías, ¿qué tomó? Tomó piedra. La piedra no habla más que promesa de los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que aquel que se merece honra hay que pagarle con honra. Al que se merece respeto hay que pagarle con respeto. Hombre, mujer de Dios que estás aquí, qué importante es que puedas honrar una autoridad. No le hablo a todos porque acá yo veo el apóstol Sebastián, hombre de honra, está acá con su nube de testigos. Está la nube de testigos. Acá hay gente que honra a Dios y honra a los hombres de Dios y tienen autoridad y tienen cobertura. No son príncipes sin reino, sino que son príncipes con un reinado, que honran una autoridad. Repita: piedra. ¿Qué tomó Elías para arreglar el altar? Piedra. Es urgente, tenés que honrar a alguien como tu cobertura, como tu autoridad. No, pero yo soy pastor bautista y no creo en el apóstol, no creo en la cobertura, no creo en la paternidad, no creo en esas cosas. Y bueno, te estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Y el diablo te está robando bendiciones. Es urgente que tenemos que honrar a las personas que se merecen honra. A nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros seres queridos. Tenemos que honrar, hermano. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver con el ministerio? Tiene que ver mucho. Elías tomó piedra. Yo creo en el nombre de Jesús que en estos tiempos vas a tomar piedra. Y el altar en aquellos tiempos no se hacía solo de una piedra, sino que varias piedras formaban el altar. Yo profetizo que viene la unidad en tu casa. Viene la unidad en tu ministerio, pero será una unidad provocada, porque dice el Señor: yo les enviaré el profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso significa, no es que Dios va a traer la unidad, sino que Dios va a levantar de entre ustedes propulsores de unidad, gente que están dispuestos a bajarse del caballo por unir la familia. Gente que está dispuesto a morir a su orgullo, a su yo, a su altivez, a yo soy mejor que vos. ¿Por qué? Por unir la familia. El espíritu de Sandalfón o de Elías, escúcheme, es un espíritu que viene sobre los ministros de Dios para que nosotros procuremos la unidad y para que logremos la unidad. Amén. ¿Y qué tomó Elías? Semilla. Repita: semilla. Siempre tenés, siervo de Dios, que tener una semilla para tu Dios. ¿Quieres potenciar tu ministerio? Prepara una semilla para el Señor. No es que te voy a pedir diezmo y ofrenda ahora, sino que visualiza quiénes son los hombres de tu cobertura y los hombres de tu pacto. ¿Quiénes son los hombres de tu pacto? Amén. Honra con una semilla siempre a Dios y a los hombres que Dios te puso por autoridad. Acostúmbrate a poner esa semilla en la mano. Amén. ¿Y qué hizo Elías? Cavó una zanja. Métase más profundo. Métase más profundo. Está bueno que tengamos recreo, pero que los recreos no sean definitivos, siervo.
Metámonos más profundo con Dios. ¿Y qué trajo Elías? Trajo leña. Sea dispuesto para Dios, quebrántese delante del Señor. ¿Y qué trajo Elías? Repita conmigo, un güey. Mírale a tu vecino que tenés al lado, pastor, y decirle: mata el animal que tenés dentro. ¿Y qué hizo Elías? Escuche, dice que agarró el güey y lo despedazó. ¿Saben cómo Dios quiere ese orgullo que tenés, pastor? Despedazado. Matá ese animal que tenés dentro. Ponelo en el altar en el nombre de Jesús. ¿Y qué trajo Elías? Agua. Repita, agua. Necesitamos un buen lavaje. Necesitamos el agua pura de la palabra. Yo en particular, ¿sabe cómo necesito agua? Yo no sé si a veces usted va a lavar su vehículo, su camioneta. A veces los pastores a veces tienen lindas camionetas, ¿verdad? Tienen lindos vehículos, ¿verdad? Y les gusta jugar carrera. He visto pastores por rally, ¿verdad? Y después, ¿dónde lleva usted el vehículo? Al lavadero, ¿verdad? Con esa manguera a presión. ¿Saben cómo yo considero que necesito el lavaje? Con esa manguera. Todos los días, porque todos los días nos ensuciamos. Todos los días nos contaminamos. Todos los días nos contaminamos. Estos días me preguntó un pastor: apóstol, ¿cuánto necesito yo para no estar más en el Espíritu? Y solamente 2 semanas, le dije. 2 semanas deje de orar, 2 semanas deje de ayunar, 2 semanas deje de buscar en vigilia a Dios, y te voy a mostrar cómo se te disloca el cuello. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Por qué? Porque lo que ya venciste te va a volver a vencer. Vas a la hermana. No puede ver pollera, no puede ver falda. Gloria a Dios que acá no pasa. Bendito sea el nombre del Señor. No descuide su comunión con el Eterno. Parece cosa sencilla, cosa que usted ya lo sabe, hermano. Pero una vez le pregunté a la maestra: ¿por qué repetiste otra vez, maestra, lo que yo ya sé? Le dije a la maestra en la escuela. ¿Y saben qué me dijo la maestra? Porque por lo visto no aprendiste, cabezón. A veces es importante que el Eterno nos vuelva a repetir lo que ya sabemos, porque posiblemente no aprendimos. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Y con esto cierro. Reconectate a tu primer amor. Reconectate a tu primer amor. El Señor le dice al pastor de la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? Posiblemente ese era más apóstol que todos nosotros, más profeta, más pastor que todos nosotros. A ese varón es un sin nombre, no dice su nombre. Dice que a través de Pablo Dios le reveló todo su amor inalterable. Le reveló el Señor acerca del misterio de la armadura de Dios. Le reveló el Señor acerca de lo que es la nueva vida en Cristo. Le reveló el Señor acerca del ministerio. Le reveló cosas tan profundas, lo llevó hasta el mismo cielo. Sin embargo, Dios le está diciendo en Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es nuestro primer amor? No son las obras que hacemos para Dios. Fíjate que el Señor siempre le dice a los pastores ahí en Apocalipsis: yo conozco tus obras de ahora son más que la primera. Pero, ¿verdad que a los pastores de repente nos gusta mucho decir en la mesa: mira que nosotros tenemos una obra social, le ayudamos a muchos chicos, le damos de comer a los ancianitos, le damos de comer y como que nos jactamos de eso, hermano. Nos jactamos demasiado de las obras. Como que, wow, qué santo este hombre de Dios. Ay, por favor, vamos a poner una alfombra roja. Sin embargo, el Señor te está diciendo: yo conozco tus obras, pero tus obras son mayor que la primera hora. Capaz antes solamente daba un merenderito,
ahora está dando de comer en tu propio comedor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el primer amor, hermano, no se trata, hermano, de cuánto nosotros le servimos a Dios y dejamos de servirle. El primer amor se trata de Él, de su persona. Él es nuestro primer amor. Él es nuestro primer amor. ¿Hace cuánto que Dios no te está hablando? ¿Hace cuánto que Dios no te está corrigiendo? A mí me impacta cuando yo estoy orando y de repente en medio de la oración Él interrumpe y me dice: José, cállate un poquito, papá. Amén. Cerra el pico, papito. Está hablando demasiado. Y viene esa voz y te dice: a vos te falta esto, a vos te falta aquello, andate a este lugar, ¿cómo es que te están enemistando con este? Corregite en esta área. Y te empieza a hablar. Esa comunión con el Espíritu Santo es nuestro primer amor. Y eso, si lo perdemos, hermano, el ministerio va a sufrir una hecatombe. El ministerio va a empezar a decaer. Y lastimosamente, cuando nosotros hacemos malas cosas con Dios, repercute en nuestra familia, repercute en nuestros hijos, repercute en nuestro entorno. No pensemos que la agenda, que los grandes compromisos que tenemos, o porque Dios nos está usando demasiado, es porque estamos más cerca de Dios. No, eso no significa estar cerca del Señor, sino tu comunión diaria, tu comunicación con Él, ¿verdad? Hoy día, escúcheme, el celular, repita conmigo, el celular te mantiene cerca de gente que está en el extranjero, pero te mantiene lejos de la gente que está dentro de tu casa. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban a Cristo? Aleluya. ¿De qué te sirve irte a África, irte tal, siendo que con quien el que está adentro no estás teniendo una buena relación? El Espíritu Santo. Cuando vos tenés una buena relación con el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo lindo? Que Él empieza a pesar las otras relaciones que tenés, porque el ser humano tiene varias relaciones, y el Espíritu Santo empieza a decirte: bueno, José, este es mi tiempo. Pero Él es tan educado y tan caballeroso que luego te dice: este es tiempo para tu esposa, este es tiempo para tus hijos, este es tiempo para estar con tus apóstoles, este es tiempo para estar con tus pastores, este es tiempo para estar con los hijos de cobertura, y empieza a ordenar los otros tiempos. Y usted dice: ¿cómo puede con todo? Humanamente no se puede, porque humanamente, ¿saben qué hace el hombre carnal? La carne lo que hace es que nosotros siempre salgamos todo de un lado, le pongamos enfoque solamente a algo o a alguien. Hacemos una sola cosa y no olvidamos de todo el resto. Necesitamos del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, la estrella de la mañana, es que hoy va a volver a tu corazón, ministro de Cristo, y esa comunión lo va a recuperar. Y Dios me decía: muchos hijos el diablo le robó, hijos espirituales capaz, y hijos también literales, capaz de estar en un distanciamiento con gente de tu propia familia. Dice el Señor, escuchen, van a volver a ti. Va a haber una restauración familiar después de este encuentro, después de esta reunión. Va a haber una gran restauración familiar entre los ministros, entre sus esposas. Espera un poquito, me está dictando algo el Señor, no pare, me dice. Mirale, ministro de Dios, a tu esposa y decirle: mamita, decirle, ya le voy a mirar a mi esposa: mamita, si yo te trato mal, princesa, se me cierran los cielos. Ahora, mirale vos a tu esposo, mamita, y decirle: vamos, dale, decirle: papito, decirle, si yo no te respeto y no te trato bien, chiquito, decirle, chiquito, también los cielos se te van a cerrar a vos. A veces estamos ayunando 40 días, le estamos levantando intercesión en el nombre de Jesús, que se rompan los cielos, que vengan los ángeles.
y usted está teniendo problemas con la esposa. ¿Y qué no dijo Pedro? Pedro dice esto, ¿verdad? Traten a sus mujeres como vasos frágiles, aunque no sean tan frágiles. Trátenla como vaso frágil. Estos días vino un pastor para la consejería y me dijo, apóstol, me dijo, era demasiado frágil que le tuve que dar unas cuantas trompadas para que se afloje un poco más. Hermano, le dije, en el nombre de Jesús, ¿cómo usted va a hacer eso? Para que vuestras oraciones, dicen plural, habla de los dos, no tengan estorbo. Las discusiones matrimoniales son un tema, papá. Reconectate con tu esposa. Y si notas que va a haber discusiones pastorales entre la pastora y el pastor, baja un cambio y decirle, pone marcha atrás. Dale, pone marcha atrás, decirle, en el nombre de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no se discutió con la mujer alguna vez aquí? Yo no, dijo un pastor así. Y decime que es tu receta, papá, entonces vamos a ir todos a congregar contigo. En el nombre de Jesús. El matrimonio es un tira y afloje. Tira y afloje. Vamos a repetir conmigo. Tira y afloje. Tira y afloje. ¿Ven? Cuando nosotros aprendamos esos códigos, las cosas van a fluir. En nombre de Jesús. Póngase de pie. Levante su mano. Hay una gloria en esta casa. Hay una gloria postrera sobre esta casa. Porque esto es algo que Dios le viene hablando a gente, aún por visión, por intercesión. Dios se viene mostrando gente en la calle. Dios viene mostrando gente ahí afuera, formando fila. Y se está cumpliendo, pastor. Se está cumpliendo, pastor Sebastián. Tremendo. Esto es una gloria postrera lo que está viviendo aquí. Y en el nombre de Jesús, levantemos todas las manos, porque estamos siendo parte de una gloria postrera del Señor. Y diga, en el nombre de Jesús, Señor, yo tomo un compromiso contigo. De hoy, como ministro tuyo, reconectarme a mi llamado, reconectarme al propósito, reconectarme, Señor, a mi familia. Pero no puedo solo. Dígale al Señor, no puedo solo. Te necesito, Espíritu Santo. A ver, alguien que diga, Espíritu Santo, te necesito con todo mi corazón. Si hay alguien que anhela su presencia, si hay alguien que anhela al Espíritu Santo, abra esa boca y dígale, Espíritu Santo, te necesito. Yo quiero que adoremos a Dios. Vamos a levantar la mano. Dios está obrando. Vamos a adorar.